a veces nos esforzamos demasiado en que las cosas salgan de acuerdo a un esquema que tenemos, y en la vida yo creo que nada es esquemático, aunque uno lo intente. Yo soy esa. Yo Eres soy muy esquemática. Eres demasiado esquemática, o sea, cuando vi que agendaste todo esto en el calendario de Google, fue Sí. claro, dije... Yo esto es- soy la chica de las listas, de Sí. las to-do list. Ok, ok. Literalmente en mi calendario tengo despertarme, Ok, almorzar, ok. trabajar. Cepillarme los dientes. No, Después de hasta ahí cepillarme los tampoco. dientes, yo a veces hay días que me cepillo los dientes y quedo libre el resto del día. Es una cosa... Reunión con Luis, grabación. Ok. Reunión con el cliente que tuve hoy. Ok. Entonces, soy súper metódica. Ay, qué maravilla. Bueno, bienvenidos a Parleros. Esto es Parleros en la temporada 5 y nada, yo creo que ya deben estar viéndonos desde hace rato. Hoy nos acompaña Gabriela Charris, una compañera que tenía muchos años sin ver, y les agradezco por estar con nosotros. Vamos como siempre a hablar de muchas cosas. Seguramente no vamos a solucionar nada. Los problemas del mundo ya están inventados y seguramente tampoco tienen solución. Pero les prometo que si se quedan, se divertirán un rato. Así que bueno, Gabriela, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por esta invitación. No te veía hace 7 años. Imagínate, 7 años. Más de 7 años, creo. La vida, pues ha llovido desde entonces, dicen por ahí. Yo el último recuerdo que tengo, o el recuerdo más marcado que tengo sobre ti, es que quizá tú no lo sepas, pero tú me motivaste a aprender inglés. ¿Te parece? Sí, es muy random, pero recuerdo que en el colegio alguna vez hicieron como unas pruebas de inglés y en los resultados dijeron, todos salieron graves, menos Gabriela. Y yo dije, ¿quién es Gabriela? Y en ese momento como que te referencié y dije, ah, bueno, Gabriela está en tal curso y tales, y bueno, habla inglés, mejor dicho, entonces... No, yo me acuerdo, ahora que tú mencionas eso, que a mí me llevaban curso por curso a hablar inglés. No, pues no creo que haya peor vergüenza. Yo creo que después de eso, la entrevista de Karol G diciendo cosas en inglés, diciendo, oh my God, eso ya es una cosa bárbara. Pero sí, yo recuerdo que me impulsaste muchísimo a aprender inglés, luego aprendí inglés y mis amigos también aprendieron inglés, y siempre pensé que ibas como a estudiar algún tema en donde el inglés fuese como tu tema principal. Dije, se va a ir del país o algo por el estilo. Pero fíjate que 7 años después nos encontramos con la sorpresa que no, aquí estamos. Estudiaste Derecho. Cuéntame por qué decidiste estudiar Derecho si siempre fuiste Jimmy Fallon en el colegio. O sea, por qué Derecho? Bueno, mira que no es tan descabellado que pienses que iba a ser algo relacionado con idiomas. De hecho, actualmente hablo inglés, portugués, francés. Oh, qué Em, level. y yo quería estudiar licenciatura, yo quería estudiar idiomas, cine quería estudiar, Ok. pero me di cuenta y de pronto me van a funar. Seguramente, no sé, Parleros es muy funable. Pero a mí me gusta vivir bien, me gusta tener dinero. Ok, empezamos fuerte esta vaina. Apaguen todo. Esta vaina, acomódate un poquito hacia arriba. ¿Aquí? Eso, para que no me dé el toque. Ahí, eso. Ok, Perfecto. entonces, no, yo dije, yo tengo que estudiar algo que me dé para vivir. Y yo Sí, dije, es cierto. de pronto si estudio Derecho, puedo también como combinarlo con los idiomas, puedo estudiar un Derecho internacional, y yo me iba a especializar en Derechos Humanos. Ok. Pero ok. luego dije, necesito comer. Ok, es cierto. Lo peor de todo es que todo el mundo podrá decirte, hey, no sé, estás siendo clasista, estás siendo políticamente incorrecto, pero nadie te va a decir que eres mentirosa. O sea, mentiras no son. Comentarios muy fuertes sí, pero mentiras no son. Y bueno, al final, ya hablas muchos más idiomas, o sea, que me Sí. quedé muy atrasado, ahora me toca francés, portugués, no, muy teso. ¿Y en qué Sí. momento, o sea, en qué momento durante pues la carrera y todo ese asunto lograste aprender esos idiomas? Bueno, no fue en la carrera,
Ok, Fue desde el colegio. vale, Bueno, yo tenía 13 años, me acuerdo, cuando estaba estudiando portugués de manera autodidacta por Twitter. ok. No estoy promoviendo que los niños usen Twitter, No usé Twitter. pero yo me hablaba con una amiga de Brasil, de Río de Janeiro. Vale, Ella me hablaba en portugués, yo le enseñaba inglés y así iba como tomando vocabulario y también pues me gusta mucho hablar sola, hablar ok, idiomas sola. vale, Me parece que tú te preguntas, te respondes y es una manera de aprender. sí, Y francés también por ahí por los 14 años. Yo empecé a aprender sola, llegué a la universidad, hice un curso, 8 módulos, quedé como en nivel B1 y bueno, aquí y aquí estás estamos. lleno de muchos idiomas y seguramente en el Uber vives hablando francés, portugués, el conductor te Soñando en reporta. idiomas. El conductor, esta muchacha es como rara, quiero acabar esta carrera ya. No, pero no, o sea, increíble y te ayuda muchísimo para la vida y para la carrera. Cuéntame, ¿cómo ves tú en estos momentos ese enlace entre el idioma o los idiomas y el derecho? Porque uno a veces se queda como corto y dice, no, es que el derecho, derecho penal, derecho civil, lo que todo el mundo conoce, esos pleitos que se dan entre familias y lo tradicional, lo que todo el mundo sabe. Pero hay muchas otras caras del derecho que hay que conocer y me gustaría que precisamente tú, que has estado en este mundo tan moderno del derecho y del conocimiento jurídico, nos cuentes cómo ves tú los idiomas asociándose con nuestra profesión. Bueno, yo lo veo desde algo muy sencillo y es que precisamente te estaba contando antes que hoy tuve una reunión con un cliente. Sí, El cliente es de Países Bajos, entonces habla bárbaro. inglés Ah, claro, y claro. nos comunicamos en inglés. Él no habla mucho español, entonces es un cliente internacional. Digamos Sí, que no necesitas estudiar derecho internacional para aplicar un idioma. claro, claro. Yo tengo aquí, pues yo tengo mi firma, tú lo sabes, tengo el Exco, entonces la idea es poder ayudar a esas personas que vienen a Colombia a Sí. hacer negocios y poder comunicarnos. Hoy nos comunicamos en inglés, en portugués y en francés. Oh, Entonces imagínate ese mundo de posibilidades que hay si te abres un poco a aprender idiomas, a conocer otras culturas, a salirte un poquito de ese molde en que a veces te quieren meter la familia, los profesionales del derecho. claro. Entonces, así lo veo yo. Claro, buenísimo. Y es otra manera de ver el derecho, porque yo, por ejemplo, he estado muy cerca de lo convencional, de lo tradicional, pero uno tiene que aventurarse también a este tipo de escenarios en donde como que te cambian, te mueven el piso. Es la plataforma que te da la universidad y luego te enfrentas a cosas que quizá ni siquiera viste en la universidad. No sé si en tu universidad o en tu pregrado pudiste ver este tipo de cosas o aprendiste sobre este tipo de cosas o es algo que se adquiere de manera empírica o has hecho algún tipo de diplomado, especialización. ¿Cómo lo has aprendido? Bueno, en la universidad yo pienso que uno adquiere lo básico y es Ujú. los conocimientos en las áreas específicas y generales, el penal, el Derecho público, romano, el súper útil, romano. es una cosa. Yo todos los días Todos aplico los días usas lo que los romano. patricios dijeron, es una cosa. Yo la verdad es que vivo por eso, o sea, yo Constantinopla es mi casa. Claro, te dan las bases, ¿cierto? Exacto, te dan las bases y después de que tú sales y te enfrentas con la vida real, te das cuenta de que necesitas otras herramientas. Ok. Y ahí entran, por ejemplo, los cursos y además entra la realidad y el contexto en el que vives. Hmm. Por ejemplo, actualmente estamos en esta era 4.0 de la innovación, de la inteligencia artificial, y ahí es donde yo vi una necesidad y es esa necesidad de entender el contexto, de entender estas nuevas tendencias del legal tech, por ejemplo, la tecnología aplicada a lo legal, de la inteligencia artificial enfocada a, al derecho. Entonces, que si hago cursos, sí hago cursos, pero también pues tengo una empresa de tecnología, un emprendimiento pues de tecnología, es una Sí, startup de contratos sí. legales.
Entonces, pienso que enfrentándote a la vida real aprendes mucho más que en esos cursos. Claro, obvio. Y de hecho eso me da pie para un tema que creo que es necesario tocar. Y es que Gabriela tiene su propia empresa, su propia firma. En fin, quiero que nos cuentes un poco sobre lo que has estado haciendo, qué significa todo esto para ti, a dónde lo quieres llevar, que le cuentes a la audiencia y que me expliques un poquito a mí, porque yo en redes veo un montón de cosas y simplemente es como que voy pasando historias y digo, otra vez está Gabriela en otra cosa nueva, distinta, no sé qué es, pero me gusta. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que tienes en estos momentos a tan poca edad, de hecho, también? Es que estamos muy jóvenes. Bueno, sí, estamos jóvenes, pero yo a veces pienso que se está acabando el tiempo. Sí, vivo a veces con esa sensación. Pero bueno, te cuento un poquito. Yo soy directora general de LexGo, Estudio Legal, y somos una firma que le apuesta precisamente a la innovación en el derecho. Apoyamos a emprendedores, a startups, a pymes en la estructuración de su negocio, desde, por ejemplo, el registro de marca, la constitución de la sociedad, qué si derecho laboral, protección de datos, tratamiento de datos personales. Entonces, eso hacemos. Dentro de esa firma tenemos también un producto que es Contract Me, que es una legal tech, una empresa de tecnología aplicada a lo legal. Y ahí hacemos la gestión del arrendamiento desde la generación de contratos con diseño legal, pues para que el contrato ya no tenga 20 páginas, sino que tenga 10 y sea más entendible para el arrendatario. Buenísimo. Que si, por ejemplo, se te daña el techo, lo puedas reportar a la inmobiliaria. Vale. Entonces hacemos eso y además con el podcast pues queremos hacer un poquito de networking. Sí. Yo digo que además es mi hobby porque me gusta como comunicarme, hablar, hacer alianzas. Sí. Ahorita estamos haciendo muchas alianzas con emprendedores, con personas que tienen comunidades. La idea es hacer comunidad y que los abogados puedan pues también entrar en esta innovación. Claro, he visto el tema del podcast, de hecho, y a mí el tema de los podcasts pues me encanta. No en vano tengo uno desde hace varios años y creo que es de las mejores cosas que uno puede hacer si uno habla mucho. Por ejemplo, yo siempre he sido alguien que habla demasiado, entonces creo que el podcast está apenas. La gente que habla mucho por la vida y es así toda fastidiosa es porque nunca ha sabido cómo hacer un podcast. Entonces, invitación, no usen Twitter, abran un podcast. Pero yo no sé si tú te acuerdas que yo en el colegio no hablaba. Sí, eso, pues es que para allá iba, pues. O sea, es increíble la evolución que puede tener una persona, creo yo que por los contextos en los que creces. Exacto. Y las cosas que vas viendo y te van gustando. Porque yo de todo, o sea, toda la gente que conocí en el colegio hace como 7, 8 años, hubiese dicho cualquiera menos Gabriela. O sea, Gabriela no habla tanto como para estar haciendo un podcast. Y si hace un podcast, ¿cuánto va a durar? ¿10 minutos o qué? Pero bueno, el tema del podcast quiero que hablemos un poco sobre ese asunto porque yo lo he vivido y también quisiera escucharte. Los procesos creativos, por ejemplo, son un carrusel, son una montaña rusa. Me pasa mucho, por ejemplo, con cómo surgen las ideas, dónde las plasmas y después cómo las ejecutas. Entonces, me ocurre que se me pasan cosas por la cabeza y si no las anoto, entonces se me van. Luego es un lío para acordarme. Y para poder concretarlas es todo un problema. Entonces, cuéntame tú cómo lo estás llevando, cómo gestionas ese tema del podcast, porque dijimos al principio, hay cosas que no son tan esquemáticas en la vida. Hay podcasts que pueden ser muy espontáneos, pero otros que pueden ser muy esquemáticos. ¿Cómo lo reconoces tú? ¿Cómo es el tuyo? Bueno, yo hago una búsqueda en LinkedIn primero. Ah, caray. O sea, haces estado del arte y todo. Para encontrar el invitado, que me llame la atención el perfil. Yo me enamoro de la historia del invitado antes de invitarlo al podcast. Qué lindo. Porque yo solamente invito personas a las que le tengo cierta admiración, Claro. Personas que veo que se relacionan o con lo jurídico, o con el emprendimiento, o con la innovación. Entonces, digamos, tengo un Excel literal donde tengo
el invitado, tengo el posible tema, tengo el perfil de LinkedIn para Claro. cuando lo vaya a contactar, ella pueda luego hacer el guión. Entonces, yo no sé si esto es esquemático, Muy esquemático. pero yo hago primero la búsqueda del invitado, luego hago el guión Ok, y lo hago por bloques. vale. Digamos, un bloque de lo personal, un bloque de la trayectoria, un bloque de lo que hace el invitado, de cómo llegó, del proceso. Y bueno, así se dan las cosas. Grabo entre Bogotá y Barranquilla. Entonces, ese es mi proceso. Ok, ese es como tu proceso creativo. Sí. Claro, Además de que yo todo el tiempo estoy pensando en algo. ok. Entonces puede que yo vaya, no sé, en un taxi y se me ocurra una idea y yo no la escribo en mis notas, sino que le tengo que contar a mi community manager Ok, a cualquier hora. ok, ok. Y llamas de una vez. Y le escribo por WhatsApp esto y esto. Y no estoy diciendo que sea explotadora, Yo pero, no estoy reconociendo, pero pero bueno, eso es lo que hago porque yo necesito intercambiar la idea claro, para saber si es buena o para tener esa confirmación de que efectivamente es buena. claro, sí. Y es como esas palabras de afirmación que uno necesita. Exacto. Porque a uno a veces se le ocurren cosas que son muy locas. Y uno tiene que aterrizarlas. De hecho, en todo este proceso del podcast, a mí, yo creo que las locuras que se me han ocurrido es invitar a ciertas personas que inicialmente yo no tendría alcance a ellas. Entonces, cuando, no sé, cuando entrevisté a magistrado de la corte, cuando entrevisté, no sé, una vez entrevisté a la viceministra de Justicia, ese tipo de personalidades son locuras que se me han ocurrido Y te responden. y hasta cierto punto sí se logra. De alguna u otra manera uno llega a esas personas y de hecho el podcast es una excelente excusa. No sé si te pasa, Totalmente, sí. pero claro, el podcast es una excelente excusa y yo se lo he dicho ya a la gente. Al principio yo como que me guardaba eso, pero ya hemos entrado en una confianza con la audiencia. Y yo les digo, esto es una excusa que yo me inventé, que al final salió lindo, pero era una excusa para conocer a esa gente, era una excusa para hablar con esa gente. Y luego de lograrlo, que yo siento que hasta cierto punto he tocado techo en algunos momentos y he dicho que qué bendición. Luego es como te relajas y dices, bueno, ya después de haber hecho todas esas locuras, todo lo que se me ocurra se podría hacer. Y ahí vienen ideas mucho más grandes. Incluso te quería preguntar el tema del contenido, pues para los que creamos contenido es muy valioso el contenido. Yo cuando he hecho entrevistas, por ejemplo, te decía, al magistrado de la corte o a la viceministra o a jueces, etcétera, es como que se graba el video y cuando terminamos de grabar el video, eso es como el tesoro. O sea, yo Sí, lo tengo ahí y me da ansiedad. Yo quiero que salga ya, que ya esté editado, me que ya esté pasa todo, mucho. todo, todo. ¿Cómo es ese proceso también de postproducción? ¿Cómo lo vives y cómo es ese equipo, por ejemplo? Bueno, yo tengo que decirlo y es que yo tengo un estudio ya donde fijo, donde grabo en Barranquilla y aquí en Bogotá. No es mío, Vale, lo recomiendo. Grabo dale. en Stereo Joints aquí en Bogotá y en Barranquilla también tengo un estudio donde ya me conocen y saben que soy bastante estricta en los tiempos de entrega. Ok, sí. Entonces, pues ellos graban, editan el video y si yo les digo, por ejemplo, un viernes, que grabo un viernes, que lo necesito para el lunes, me lo entregan el lunes Claro. y lo subo el martes. Vale. Entonces, no es tan estresante porque ya sé que confío en una persona o en una persona jurídica Sí. que me va a entregar el ¿Hay un contenido. contrato o no? Digamos que no por No. escrito, pero Pero hay unos podría compromisos. decirse que hay un contrato consensual. Ok, ok. Buenísimo. Entonces, básicamente eso es, no me tengo que estresar tanto en ese tema de, ay, no me lo van a entregar. No me ha pasado, aunque esta semana estuvieron en remodelación Ok. porque se van a cambiar de sede y yo estaba como, ¿cuándo voy a grabar? No he subido episodio. Entonces, pues grabamos en la casa de un invitado y eso me puso a pensar mucho en, necesito tener esta producción que tú tienes aquí ¿Cuál producción? para emergencias. Claro, claro. No, pues eso te iba a decir.
es increíble la diferencia de metodologías que tenemos. Al final el producto es el mismo, pues es un podcast. Pero yo sí como que trabajo muy distinto y me acostumbré. Hay cosas que se repiten, evidentemente, porque el formato lo obliga, pero somos muy diferentes. Entonces, el tema de que listo, hay cámaras y hay micrófonos y hay luces, eso se mantiene. Pero yo, por ejemplo, quien edita el podcast, pues no es un estudio, no es un personal, es una amiga que lleva conmigo todos estos años y que aprendió a editar durante este tiempo. Y es como, me encanta a veces porque es muy chistoso, porque es como, tengo que trabajar con los tiempos míos y los de ella. Entonces le digo, bueno, tenemos este episodio, ya está grabado, ¿cuándo lo podemos tener? Y ella me dice, porque está también en la universidad, entonces ella me dice como, bueno, tengo parciales, tengo no sé qué, tengo tal, mira, podemos cuadrarlo para tal fecha. Cuando se hace la imagen promocional que se publica en redes sociales, obviamente pues ya la fecha que se publica ahí es la fecha en la que ya dijimos, a esa fecha va a salir. Pero si es como esa conversación de no, no se puede, sí se puede, no voy a alcanzar o quizás sí. Es muy chistoso, pero es muy bonito también, porque cuando uno trabaja de la manera en la que a uno le gusta y en la que uno está acostumbrado, hace las cosas bien y salen las cosas como tienen que salir. Bueno, por ejemplo, yo nunca me he acostumbrado a tener un estudio, o sea, un personal que me preste equipos. Yo siempre dije, quiero tener mis propios equipos. Entonces, poco a poco, pues fui comprando las cosas, haciéndome con micrófonos, con todo el asunto, para que de alguna manera, si uno quiere grabar, tener algo muy portátil. Si te das cuenta, en el podcast yo he publicado videos en Medellín, en Bogotá, en algún momento hice, bueno, en Bucaramanga, obviamente. Todos esos videos y todos esos episodios se pueden hacer gracias a que no tengo que buscar de pronto el estudio, sino que tengo el tema ahí como portátil y compro los equipos. Pero claro, cada quien trabaja de una manera distinta y al final el resultado, lo importante es el resultado. En tu caso el resultado está siendo genial. ¿Cómo te ha ido con las métricas, por ejemplo? Bueno, las métricas es un tema bastante importante Hmm, y todavía no hemos llegado a las métricas que queremos llegar. claro. Como te decía, el porcentaje más alto de personas que ven el podcast son mujeres. Sí, Un poco de pronto por la identidad visual que tenemos, por sí. los colores, el morado, el lila, que es bastante atractivo. Eh, Aprovecho para contarte que esta semana, creo que fue hace como 2 días que grabamos con el invitado del próximo episodio, que por cierto sale Genial. el martes. Ay, qué maravilla. Intercambiamos, él me dio una taza de su firma Ay, qué y yo lindo. le di un mug de Lexgo, Sí, un mug color rosado. ok. Y él lo tomó y me dijo, mi esposa es la que va a disfrutar este mug. Lo va a amar. Entonces de pronto ahí tenemos claro que nuestro porcentaje mayoritariamente son mujeres. Esa es una métrica que tenemos. Por ahora nos está yendo mejor en redes sociales tipo Instagram y TikTok. Y Spotify sí ha sido un poquito más complicado de llegar a audiencia y creo que nos está yendo mejor en YouTube. Entonces ahí Claro. estamos con un trabajo de constantemente monitorear las estadísticas, socializarlas en weekly meetings que tenemos con el equipo del Exco. Ah, qué maravilla. Yo rescato mucho lo que estás diciendo sobre el tema de la mujer, porque es un asunto que he vivido en carne propia en estos últimos meses con el podcast y quisiera preguntarte también eso, ¿qué le hace falta a las mujeres, sobre todo a las abogadas y a las mujeres que se dedican pues al ejercicio de la abogacía en todo Colombia para ser más reconocidas, para ser más invitadas, por ejemplo, a estos espacios, para ser de alguna manera más referenciables? Porque te cuento que en esta temporada he buscado como propósito intencional tener muchas más mujeres en los micrófonos del podcast, tanto en los episodios como en parleros. Y hasta cierto punto me ha costado por el simple hecho de que a veces no encuentro el perfil que se adapte, como tú lo decías, a los videos y al podcast. Cuéntame tú cómo ves el papel de la mujer en esta nueva era digital y cómo crees que pueden posicionarse de manera más fuerte.
Bueno, en este ámbito específico, el ámbito de la innovación, el ámbito digital, hay muchísimas mujeres que Sí, le están rompiendo. sí, Aprovecho para hacer una mención claro, especial mencione. a Natalia Jiménez, cofundadora de Lulo X, el banco. Ay, sí, sí he visto. Uf, Hay muchísimas mujeres que están metiéndose en el tema de la innovación, en la fintech. Yo creo que lo que nos hace falta es un poquito de visibilidad. claro. Eh, en LinkedIn, por ejemplo, la visibilidad de estas mujeres es mucho mayor. Pienso que debe llevarse a la calle. Claro. Y, por ejemplo, lo que tú estás haciendo de tratar de encontrarlas y darles un espacio para que ellas tengan su voz. Sí, así es. Y eso es lo que nos hace falta, diría yo. Sí, es un tema de publicidad y de visibilidad muy grande, porque, claro, tú vas y preguntas, bueno, ¿a quién invito? Y te aparecen un montón de perfiles, pero mayoritariamente hombres, y dices, sí, ustedes pueden ser muy buenos, pero yo necesito también darle visibilidad a esta parte de la población que finalmente en el podcast hace mucha falta. Eh, pero bueno, yo creo que el futuro del podcast y el futuro de esta profesión, y de hecho también quisiera abarcar un poco ese tema. Yo quedé muy preocupado frente al futuro una vez cuando tuve en este podcast como invitado a un filósofo del derecho, al doctor Andrés Botero Bernal, y él hablaba sobre la inteligencia artificial y decía de manera bastante contundente, nos decía, mira, esto va a acabar con muchos, porque hay muchos a los que quieren sacar y la inteligencia artificial va a ser el medio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué nos quieren sacar, qué es lo que hemos hecho mal para que una inteligencia artificial nos quiera reemplazar o busque reemplazarnos. Ese futuro de la profesión, ese futuro del derecho, a veces puede ser inquietante. Hay personas que dicen, no, es que esa carrera nunca se va a acabar porque es que obviamente siempre se necesita un abogado. Sí, pero pues hay cambios que son inevitables. ¿Cómo ves tú el futuro de esta profesión, tanto en su ejercicio como en su estudio? Bueno, yo quiero empezar diciéndote que yo estoy muy en contra de esas personas, me parece un poco radicalista, Ok. que dicen Derrotista. Es una que la cosa. inteligencia artificial va a acabar a los abogados. Ok. Y es que a mí me parece que el abogado debe adaptarse a estas nuevas realidades. Mm, Por ejemplo, ahorita, bueno, hace poco vi una historia de Instagram de un amigo que es abogado sí. y decía que una contraparte de él en un proceso está utilizando la inteligencia artificial para responder X documento jurídico. Ok. Ese documento jurídico estaba mal hecho Mm, porque copió y pegó de, quién sabe, quizá ChatGPT. claro. Entonces, la inteligencia artificial quizá acabe con ese tipo de abogados Vale. que no tienen el criterio para revisar y hacer un fact-check, que de hecho es un principio de la inteligencia artificial, el hecho de utilizarla responsablemente y verificar Claro. cada una de esas referencias que te hace, porque pues, tú no puedes utilizar una jurisprudencia que esté mal citada, Que no existe. que no existe, Que porque sí ocurre, a veces ocurre. ocurre demasiado, porque tú sabes que vas a ser sancionado disciplinariamente, porque sabes que no es ético. Entonces, primero, adaptémonos a esas inteligencias artificiales, aprendamos a utilizarlas, usémosla con la responsabilidad que nuestra profesión Mm, pues nos obliga a tener y no estemos copiando y pegando que vamos a ser sancionados disciplinariamente y pues no se ve bien, no da la confianza que se le debería dar a un cliente o a una persona que revise nuestro trabajo. O sea, al final te parece que no nos va a No acabar. nos va a No acabar, nos va a acabar. no seamos Sí, paranoicos. o sea, tampoco nos echemos a la pena. Ya yo creo que debe haber gente que se cambió de carrera. Yo sí creo que con todo esto, algún pelado en tercer, cuarto semestre se cambió de carrera, se fue para enfermería o algo así. Mira, Porque, estuve hace unos meses en Ribacha precisamente hablando sobre la inteligencia artificial en el derecho sí, y me hizo muy feliz ver que personas de 70 años querían aprender sobre inteligencia wow, artificial.
Entonces, si un abogado de estos, que ya tiene una edad y una trayectoria, quiere adaptarse, porque Mm. nosotros como jóvenes vamos a tener esa concepción de la IA va a acabar con nosotros. No, eso. Aquí ponemos ¡Me quieren acabar! ¡Me quieren acabar! ¡Pero no han podido! No, es una maravilla. Es una maravilla. Los que son costeños me entenderán, evidentemente. Y algunos que están culturizados. Eso ahí de a poquito. Una cosa lleva a la otra. Ay, Gaby, pero pues sí, me parece maravilloso todo esto que hemos hablado y rescato mucho también el tema de los idiomas porque se conecta también con este asunto de inteligencia artificial, todos estos sistemas que al final van a ser necesarios, incluso el tema de la programación, que ahorita está tomando mucho auge. Creo que al final eso en el derecho te va a dar un plus muy grande, necesario para este mundo tan competitivo porque uno lo ve en todas las áreas. Siempre hay tiburones que están buscando qué pescar y necesitamos precisamente tener ese valor agregado. Yo creo que en algún momento, pues espero llegar a hacer el podcast en inglés, de hecho. Espero llegar a hacer episodios en inglés. Lo pensé en algún momento, pero no precisamente sobre derecho. This is the most real opportunity that I've had to do the podcast in English. I wish you the best. I think it's gonna kill it. Thank you so much. Let's switch to Spanish. Me parece maravilloso. Ya me voy acercando al podcast en inglés. Me encanta. Esto es puro inglés grumitero. Me encanta que poco a poco vayamos acercándonos a ese punto. Desearte lo mejor, Gabriela, en este proyecto, en tu firma, en el podcast, que sé que la está rompiendo y la va a romper mucho más. Desearte lo mejor incluso en todos esos idiomas que has aprendido y que sé que vas a aprender. ¿Cuál es el siguiente idioma? Cuéntanos. Italiano lo tengo ahí desde hace años, pero no he tenido tiempo. Entonces, quizá italiano. Italiano ahorita con la influencia de Andrea Bocelli y Karol G. Eso va a tocar, sí, yo creo que la canción de todos los institutos va a ser esa, Andrea Bocelli con Karol G. Definitivamente. Muchas gracias por haber estado en Parleros, muchas gracias por habernos contado un poco más allá fuera de la caja, porque creo que a veces los penalistas y los civilistas vivimos como en una caja de este es el derecho, pero realmente el derecho es mucho más grande y no podemos encasillarlo tanto. Y que esta profesión se vuelva algo transversal, que toque muchas áreas, me parece maravilloso. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Muchas gracias a ti por estar. A todos ustedes, a nuestros intelectuales del podcast, gracias por estar con nosotros en este Parleros. Sigan conectados esperando siguientes ediciones y episodios. Y recuerden que esto fue El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Gracias por todo. Chao, chao.